ha integrado ya nuestro panel político de hoy: Natalia Castillo, independiente ahora, Germán Codina, alcalde de Puente Alto, el presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde, Guillermo Ramírez de la UDI y nuestro doctor Felipe Rivera. A ver, doctor, estábamos hablando de varias cosas, pero la gente hemos detectado que le teme mucho a los efectos adversos, que eso finalmente se va a empezar a manifestar quizás en lo que dice la gente. Se lo replico: efectos adversos desconocidos en 2 años, en 4 años. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿De verdad hay un margen que efectivamente no se sabe respecto a estos efectos adversos? Es cierto que hay cosas que no sabemos de la vacuna, porque normalmente los estudios de fase 3 debieran ser 1 o 2 años para saber si hay efectos adversos a largo plazo. Estos efectos a largo plazo en general son muy difíciles de determinar si son por la vacuna u otros factores, toda vez que cuando hablamos de efectos adversos a largo plazo, la persona vacunada ya está expuesta a miles de cosas a nivel natural, ya anda por las calles, o toma medicamentos, otras cosas, entonces no es fácil decirlo. Pero lo que sí podemos decir es que las fases en las cuales se utilizó la vacuna, en el estudio que llevan ya de más de alrededor de, me puedo equivocar en número, 50.000 casos vacunados, no se ha producido ningún efecto adverso serio. Por lo tanto, todas las vacunas tienen probabilidades de tener un efecto adverso, 1 por 100.000, 1 por 1.000.000, pero acordarse que estamos hablando de una enfermedad que provoca invalidez y provoca muerte, letalidad, enfermos que se mueren. Por lo tanto, las probabilidades de que esto ocurra sin vacunarse son 100 veces, por decir lo poco, y veces más probabilidades que se muera sin la vacuna que le pasa algo grave con la vacuna. Por lo tanto, si a mí me preguntan, yo digo, por favor, la gente se vacune. Tenemos que hacer oídos sordos a estas campañas irracionales que no obedecen a ninguna evidencia científica, que son algunos grupos antivacunas. ¿Por qué? Porque no tienen sustento realmente científico. La vacuna, hasta lo que sabemos es seguro, y lo que sí sabemos es que la gente se puede morir por el coronavirus. Ahí están entonces las cosas que hay que poner en la balanza, doctor, en el minuto entonces de hablar de la vacuna. A ver, le pregunto a todos los presentes, Germán Codina, porque de su partido es el diputado Fuenzalida, que dijo que él no se iba a vacunar. Y fue una reacción, en la pregunta que le hicieron, fue una reacción como casi instintiva, y dijo no, de ninguna manera. Parece ser que hoy día en la mañana en CNN, o en Televisión Noticias, me dicen, le dijo a Karina Álvarez que había retrocedido en su decisión y que efectivamente se va a vacunar. Pero me imagino que usted se va a vacunar, ¿o no? Mira, Monse, quiero decirte primero, bueno, buenos días. Quiero ser súper claro y justamente dar una señal. Decirle al diputado, decirle a las autoridades del Ministerio de Salud que todas esas vacunas que la gente no quiera las recibimos con los brazos abiertos en Puente Alto. De verdad que primero aclaremos al diputado que él no está en el grupo de riesgo, entonces no le va a llegar ni una vacuna, así que no tiene ni siquiera el dilema de estar diciendo si quiere o no la vacuna. ¿Ya? No, pero una señal, igual es una señal política que un diputado diga, la verdad es que yo no voy a vacunar porque creo que no se han hecho todos los procesos, no se han chequeado todas las cosas y no se ha hecho esto con el suficiente tiempo para desarrollar una vacuna segura. Yo creo que él se equivocó, sí, yo creo que él se equivocó, Monse, y me imagino que en la mañana tiene que haber reconocido esa equivocación. Y como decía el doctor, mira, esto tiene un costo alternativo. Si tú no te pones la vacuna y te contagias y te da fuerte el coronavirus, te puede quitarla hasta la vida. Y la vacuna pareciera que si genera algún efecto adverso es mínimo. Entonces, en realidad hay que poner en la balanza. Y por eso te quiero decir, recordarle simplemente al diputado que él no califica dentro de los que necesitan la vacuna de manera inmediata, porque primero va a ir a las personas que trabajan en el ámbito de la salud, y a distintos grupos de riesgo que están en contacto directo, justamente ahí en la frontera, ¿no es cierto? Y nosotros como autoridades creo que no tenemos el dilema de ver si nos tenemos que vacunar o no. Primero dejemos que se vacunen quienes están en los hospitales, quienes están... Pero es que estábamos discutiendo hace un ratito acá si era importante o no que ciertas autoridades como el presidente de la República, como el ministro de Salud, se vacunaran como una señal para darle confianza a la población. ¿Qué opinas tú de eso, Natalia? ¿Es importante o no que ciertas autoridades se vacunen?
Absolutamente, Montserrat. Yo creo que es súper importante la señal de confianza a la ciudadanía y no solamente las personas que estamos en cargo de representación, diputados, senadores, el presidente de la República, los ministros, sino que también es importante, y ahí le doy la posta a ustedes, que las personas que están en las comunicaciones, los rostros, los líderes de opinión también se vacunen. Nos ofrecimos. Así que así como yo me voy a vacunar, espero que también. Pero es cierto lo que dice el alcalde, ¿ah? Pero es cierto lo que dice el alcalde. No por nosotros dar una señal pública le vamos a estar quitando, porque las dosis van a ser muy escasas. Quizás va a tener que ser súper seleccionado, que sea el presidente, que sea el ministro de Salud, que además están en el grupo de riesgo por edad, pero que finalmente no por hacer un show mediático nos estemos vacunando los que no la necesitamos y darle prioridad a los que de verdad son grupo de riesgo. Igual tiene un punto importante el alcalde, ¿ah? Monse, yo quería agregar una cosa, porque yo ayer hablé con el diputado Fuenzalía. Le dije que cómo había dicho esto en un panel, además, que estaba con el diputado Vidal, porque nosotros ya tenemos una antivacuna en el Congreso, que es Florcita Motuda, y nos parece que es un grupo que no tiene que crecer, al contrario, se tiene que reducir. O sea, es tremendamente irresponsable hoy día promover estos grupos, como dice el doctor Felipe Rivera, que no tienen absoluta ninguna base científica. Y el diputado Fuenzalía lo que decía es que en el fondo él manifiesta estos temores como desde lo humano. Ahora, como ese comercial, le explicaron y entendió, y por eso hoy día reconoce que se equivocó y dice que sí se va a vacunar. Pero creo que es importante también recoger un punto, que hay mucha desinformación, hay mucho miedo y mucho desconocimiento. Yo me he sorprendido en mis redes sociales cuando hemos estado hablando del coronavirus en este mismo panel o en otros programas, la cantidad de mensajes de personas que creen que el coronavirus no existe, que creen que la vacuna es solamente una especie de guerra biológica de los laboratorios, y yo creo que es importante que las personas que tienen validación desde la comunidad científica, el mundo médico, también puedan explicar bien cuáles son las consecuencias, los efectos, como lo han estado haciendo aquí ustedes durante la mañana, pero traspasar eso, ojalá en cadena nacional, que el Ministerio de Salud recoja también esa forma de comunicación masiva, pero porque la gente hoy día dice que no por hay un tema indesmentible, que es la plata que se van a hacer en los laboratorios, y eso también le genera desconfianza a la gente. Aquí los laboratorios, lo voy a decir en términos coloquiales, se van a forrar. Es decir, porque realmente van a ser los estados los que van a pagar por la vacuna. Pero los laboratorios, es decir, después de esta gran pandemia, uno de los grandes triunfadores, podríamos decir, van a ser los laboratorios. Y eso, Guillermo, te lo pregunto a ti. Nuevamente aparecen los ricos siendo más ricos y la gente desconfiando de esto que se transformó en un negocio y finalmente salud de las personas. Lo que pasa, Monse, es que yo no alimentaría ese tipo de argumentos porque sirven para que la gente diga yo no me voy a vacunar. Yo sé que no es lo que tú quieres hacer. Yo sé que tú, porque has sido muy clara, tú estás porque la gente se vacune, confíe en la vacuna y así logremos vencer al coronavirus. Pero tengo la impresión de que ese tipo de argumentos, algunas personas quizás de forma interesada, como los antivacunas que mencionaba Natalia, lo pueden usar también como una especie de campaña para que la gente no se vacune. Entonces, a mí me parece que el punto que tú tocas es muy relevante, es el clásico dilema respecto al tema médico, ¿cierto? Porque si es que en el fondo los laboratorios después pueden vender su vacuna, se genera el incentivo para que las hagan. Y de hecho acá hay un incentivo muy fuerte y por eso salió tan rápido. Versus el tema del enriquecimiento, que parece y es absolutamente exagerado. Entonces, esa es una discusión que hay que tener a nivel global. Yo creo que es un tema que no es solamente acá en Chile. Pero yo tendría cuidado con ese argumento. Yo insisto, yo sé que no es tu punto porque yo te he escuchado y sé lo que piensas, pero yo también creo que ese puede ser un punto que tomen algunas personas para decir, mire, ¿sabe qué? Por esta y otras razones no hay que vacunarse. Yo creo que tenemos que tener una sola voz, las autoridades, los rostros de televisión, las personas influyentes como tú, el doctor Rivera, que también es influyente, una sola voz diciendo esto es confiable, hay que vacunarse, es la forma de protegerse y acá la vida es lo primero. En las demás consideraciones las podemos discutir en su momento, pero ahora tenemos que preocuparnos de lo central, que es proteger, en este caso a todos los chilenos, para que en el fondo el coronavirus no se siga expandiendo y terminemos con él de una sola vez, de una buena vez más bien. Álvaro, ¿qué información tienen ustedes de precisamente la cantidad de vacunas que tiene comprometida Chile? Porque hemos leído con atención al ministro Mañalich, que estaba ahí en la cocina, digamos, hasta antes del doctor París, ¿no es cierto? Y él habla de otoño,
de una vacunación masiva en otoño? ¿Hay antecedentes y como se apuraron las vacunas en general, ¿no es cierto? También a lo mejor se comprometieron más vacunas para Chile para el primer trimestre, por ejemplo. Bueno, lo que se ha informado es que efectivamente las primeras vacunas se recibirían en el primer trimestre. Y obviamente se empezaría con la vacunación de quienes están más expuestos, que es el personal vinculado a la salud, los funcionarios de la salud, los médicos, también todos quienes trabajan en el área, y por cierto también la población de riesgo. Pero el número que Chile necesita para que la población que se vacune sea significativa, esto es bien importante, y por tanto se empieza a superar el coronavirus, recién se va a obtener ya en el segundo o tercer trimestre del año. En esto hay que ser bien claro, porque no solo se trata de que se vacunen los que son población de riesgo, todos tenemos que vacunarnos, porque eso es lo que permite que se supere el coronavirus. Bueno, el doctor Rivera, experto, lo puede explicar de manera mucho más categórica que lo que yo estoy señalando. Entonces yo creo que lo primero es generar conciencia sobre la importancia de vacunarse, dejar que la ciencia haga su trabajo, que los expertos y los científicos tomen las decisiones correspondientes, porque cuando se habla desde la ignorancia, a favor o en contra de las vacunas, yo creo que eso no contribuye a generar el clima necesario. Lo segundo, a propósito de lo que decía Monse, es cierto que genera indignación el tema de los laboratorios y la cantidad de recursos que están aquí circulando, pero en eso yo creo que el diputado Ramírez hace un punto que es muy importante. Este no es un espacio para que la no vacunación sea un acto de protesta, porque al final lo que va a significar es que pongamos en riesgo la vida de otros. No solo se trata de evitar ser contagiados, se trata de evitar contagiar a otros. Y por eso a mí me parece positivo lo que está haciendo el ISP, que tengo entendido ya ha dado la autorización para mayores de 16 años, ha señalado. Creo que, insisto, hay que confiar en los científicos, en los expertos. Ellos tendrán que señalar la forma en la cual se realiza. Mientras antes lleguen las vacunas, mejor. Chile ha hecho esfuerzos, pero obviamente hay otros países que tienen más recursos y por tanto tienen mayor acceso a los laboratorios que lo que tiene nuestro país, y que cuanto antes tengamos un número significativo de personas vacunadas para empezar a superar esta crisis que ha sido tan dramática, que no solo ha tenido consecuencias en términos de vidas humanas que se han perdido, sino que también consecuencias sociales profundas por lo que ha acontecido con la economía, con la pérdida de trabajo, etcétera. Entonces, actuemos todos con solidaridad, responsabilidad y, por cierto, colaborando que las autoridades realicen el trabajo que corresponde en esta materia. Sí, bueno, estamos nosotros en esta campaña por generar confianza, por también generar mucha sensibilidad con respecto a la vacuna. Es importante vacunarse, muy importante por lo que viene, ¿no? Para poder volver a la normalidad. Todos queremos volver a trabajar, volver a abrazarnos, volver a estar juntos. Esto no va a ser ahora. Entonces, importante, mascarilla, no soltar. Está saliendo una indicación de la OMS en este instante, que es mascarilla en las reuniones familiares en Navidad. Esto recomienda la OMS hace minutos atrás. Mascarilla en las reuniones familiares en plena Navidad, ojalá, porque como va a llegar más gente, ojalá todos con mascarillas. Es la recomendación de este minuto de la OMS. Y la verdad es que nosotros estamos concientizando a la gente. Queremos partir una campaña, se los dejo planteado, no a la vacuna en el ojo, sí a la vacuna en el brazo. No sé si me excedí, quizás. No, yo me la pongo, se llama la otra campaña, yo me la pongo. Quizás me excedí, a lo mejor nos estamos excediendo un poco en el marketing, pero no es malo, no a la vacuna en el ojo, sea a la vacuna en el brazo. Por lo tanto, todos vamos agarrándole una onda y vamos dando vuelta a la desconfianza. Le estamos haciendo la pega a los publicistas. Vamos a poner el brazo. Bueno, si yo le vendo esta idea al Estado, estamos hablando de millones, porque por un comercial cobran no sé cuánto. Vamos a hacer el Iván Zamorano de la vacuna. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a volver, Vamos a volver aquí. ¿Vacunarse o no vacunarse? Parece ser el dilema de mucha gente. Igual aquí en redes sociales es alentadora, porque hice la pregunta a través de Instagram, por ejemplo, y la mayoría de la gente dice que sí se va a vacunar. Es decir, aquí yo creo que hay una señal también de la población respecto a la esperanza que da la vacuna, porque muchos pensamos que esta situación nos ha desgastado de una manera impresionante, y ahí vemos, por cierto, una esperanza que, como dice el doctor, para que nos aclare las fechas y las cantidades de vacunas que le preguntaba Julio César, si todo marcha bien, a mediados del próximo año podríamos tener una vida más normal, o este modo coronavirus va a durar el 2021 completo. Yo quiero recalcar una cosa. Cuando una persona se vacuna,
no necesariamente no es una persona que puede contagiar, no se va a enfermar. Por lo tanto, esa persona vacunada, si bien es cierto, tiene 95% de probabilidades probablemente de no tener la enfermedad, puede ser portador del virus hasta donde sabemos y puede contagiar a otra persona. Por lo tanto, la persona vacunada no está exenta de ser un vector. Tanto es así que la recomendación es vacunarse y seguir con las mismas condiciones. Probablemente nuestro país y el mundo entero, el virus le va a cambiar la vida, ya se la cambió y no, hay un antes y un después. Y hay que recordar que son 2 dosis. La primera dosis recién y la segunda dosis a los 21 días, llegando a tener una inmunidad completa después de los 14 días aproximadamente, un poco antes, después de la segunda dosis. Por lo tanto, no está tampoco exenta de enfermarse con la primera dosis. Y por la logística de la vacunación, por la cantidad de gente que hay que vacunar, yo veo muy difícil tener gran parte de nuestra población vacunada hasta el segundo semestre del próximo año. Por lo tanto, tenemos que insistir en todo lo que decimos majaderamente. Mascarilla bien usada, lavarse las manos bien lavadas, distancia social, mantenerla, y ventilación en las áreas donde se anda. Ojo, nuestras autoridades tienen que meter más el diente, no hincar más el diente en la movilización colectiva, en diferir los horarios de trabajo. O sea, tenemos que seguir en modo COVID todavía. Uy, pero hay que ajustar expectativas. Yo me desilusioné harto, porque yo pensé que la vacuna no solo era para no enfermarse, sino que uno no contagiaba. Entonces, la verdad es que... no sabemos exactamente, o sea, todavía no tenemos 100% conocimiento. Sabemos que la gente no se va a enfermar vacunándose. Pero que no sean vectores de contagio, no hay seguridad. No estamos seguros. Es lo que hay. Miren, se ha hablado mucho, pero lo importante es tomar también medidas alternativas, donde también la clase política tiene mucho que ver. Yo hasta aquí voy a hacer una crítica responsable a todos los que están acá presentes. Me incluiría, pero no tengo pito que tocar en esto, pero creo que ha faltado diálogo de todos los sectores políticos para implementar medidas creativas y no ideológicas. Por eso es la crítica para todos, quizás menos para el alcalde que no. Medidas creativas y no ideológicas para poder ayudar en un momento de pandemia. Porque cuando uno ve las cosas tan igual nomás, uno no ve esos horarios diferidos, uno no ve que se tomen medidas que uno dice, oye, qué creativo aquí, o uno no ve que dice, oye, impulsemos acá por región. Por el contrario, uno ve que las regiones están desesperadas. Las regiones y algunas comunas pidiendo un poco de autonomía, pidiendo un poco de estas medidas que son focalizadas y localizadas, Natalia. No sé cómo lo ve usted, a lo mejor desde afuera es muy fácil criticar, pero me está faltando esa parte. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en una parte. En la parte que a lo mejor ha faltado diálogo, yo te puedo conceder el punto. Pero hay una cosa que es clara, pues, Julio César, si aquí el dueño de la billetera fiscal es el presidente de la República, nosotros los parlamentarios ni el alcalde no hablo tampoco de plata, tenemos ninguna perdón, Natalia, quizás no me expresé bien. No hablo ni de plata ni ideología, no hablo de plata. Es que todo se traduce al final en un costo económico. Cualquier campaña, cualquier medida sanitaria tiene un costo económico que depende del órgano central, que es el gobierno. Finalmente, yo ayer estaba escuchando una entrevista del Colegio Médico que decían que ellos eran partidarios de hacer una medida, por ejemplo, si hay una nueva ola, de una medida que sea muy restrictiva, pero también muy acotada en el tiempo. Y eso tiene que ir acompañado, evidentemente, de medidas económicas que vayan a favorecer a las familias chilenas, porque tampoco llegar y parar una casa, parar una ciudad 2 semanas, y en eso ha faltado voluntad política por parte del gobierno y también desde la oposición para recoger el guante también. Natalia, creo que también a veces se han extremado un poco las posiciones y ha impedido las soluciones. Voy a dar ejemplo, para que no quede tanto en el aire y todo. Voy a dar ejemplo. Todos sabemos que el tema del transporte público ha sido un cacho hasta acá. Y aunque me echan a los del metro y todo, la cuestión no se respeta. Y la gente a uno lo llama todos los días y todo. Hay ranking de las micros y todo. Entonces, acá a lo mejor juntarse
el gobierno, un grupo de oposición, un grupo parlamentario oficialista, y generar una idea creativa. No sé, hay comisiones de transporte donde a lo mejor se hagan o se tomen medidas, ¿no es cierto? O se hagan, por ejemplo, horarios diferidos por comunas. ¿Ah? Ponerse de acuerdo con los empresarios, con los grandes centros comerciales, para que, alcalde Codina, algo cambie, porque al final de verdad que no ha cambiado nada. Bueno, Julio César, lo que tú indicas es algo que yo en lo personal planteé durante mucho tiempo junto a otros alcaldes. Tuvimos una reunión incluso con la gente de la SOFOFA, las distintas ramas, se notó voluntad. Se acercó también el ministro de Economía, Trabajo, Transporte, pero en realidad lo que yo siento es que lamentablemente tienes que generar sí este espacio, que es muy bueno, un espacio de diálogo, pero tienes que después imponer la decisión final. No puede quedar al libre arbitrio o voluntad, ¿me entiendes? Porque yo noté mucha voluntad de todos de buscar de cambiar los horarios, pero hagámoslo. Y hasta hoy día, si tú te fijas, igual se sigue saturando el transporte público en ciertos horarios. Nosotros, por ejemplo, en Puente Alto instalamos el QR. La gente con su celular lo marca en las zonas de la micro que está para que sepamos quiénes son los que viajaron en los primeros asientos y así posteriormente. Lo mismo en los colectivos, pero el problema que tenemos es que yo hago trazabilidad a la gente de Puente Alto que se ha inscrito, le hemos colocado recursos de premio, 50.000 pesos diarios en mercadería se sortean para que la gente utilice el QR y además 50.000 pesos adicionales en mercadería para el conductor de la micro o el colectivo que también salga sorteado. Entonces, estamos incentivando que la gente se trace con plataforma digital, Germán, sin una plataforma invasiva, como Germán, las otras aplicaciones que saben dónde estás todo el día, digamos. Germán Guillermo, pongamos por caso, muchos institutos profesionales van a hacer el segundo semestre entre diciembre, enero y febrero. Muchas universidades también, todas las partes prácticas. Uno ve sus horarios, el mismo horario de siempre. A las 8, 8:30, el mismo horario de siempre. La misma hora que entra el comercio. ¿No es cierto? Que la gente tiene que salir una hora antes, porque entonces, pucha, ¿cómo no va a haber alguien que diga, sabéis que vamos a meterle al sistema de transporte no sé cuántos miles de estudiantes, no sé cuántos miles de universitarios? Oye, que parta a las 12 la universidad y que termine, o sea, pero claro, o sea, aquí esto parte a las 12 porque no vamos a meterle 10.000, 15.000 personas más al sistema público de transporte. Pero nadie dice nada. Todo el horario le llega a los cabros, no, 8 a las 8:30, 8:40, pucha, yo igual. O sea, al final, puro bla bla, pero no, la autoridad, lo único que... Bueno, da lo mismo. Me quedo acá, que no lo vacunen en el ojo, que lo vacunen en el brazo. Esa es la campaña. Dejo la palabra para el diputado Ramírez y el senador Elizalde a la vuelta a este corte comercial. No a la vacuna en el ojo, sí a la vacuna en el brazo. La nueva campaña Contigo en la Mañana. Vacuna aprobada ya por el ISP y esta noche el presidente Sebastián Piñera va a hablar, va a hacer una comunicación al país respecto al tema de la vacuna. Yo creo que ahí hay hartos temas que hay que saber respecto a los grupos prioritarios, a las dosis que se esperan que lleguen y en cuánto tiempo de todo eso. Entonces va a estar hablando oficialmente esta noche el presidente de la República. Tú, Julio, estabas planteando una cosa que tenía que ver con buscar otras soluciones. A propósito de lo que decía el doctor Rivera, que esto va a durar mucho tiempo, que vamos a tener coronavirus probablemente gran parte del próximo año, que había que hacer iniciativas importantes, coordinación en el transporte público. Adelante. Puse acento, por ejemplo, en la educación, porque veo al ministro súper hiperactivo, que vuelvan a clase, pero no se junta con nadie. Entonces hay que juntarse con los profes, hay que juntarse con los estudiantes, hay que juntarse con los apoderados, hay que juntarse con los transportistas y hay que tomar soluciones. No puede inyectarle uno a un 2021 que el doctor Rivera está diciendo aquí. 2021 vamos a estar en pandemia, en proceso de vacunación, pero no a salvo. O sea, el 2021, si queremos volver a clases presenciales, hay que buscar alternativas creativas, ¿o no, senador? O yo estoy muy loco y me tengo que ir a vacunar al tiro contra la rabia. Yo creo que tiene la razón. Efectivamente, aquí se requieren ideas creativas, voluntad más de colaboración, toda vez que, como el doctor Rivera dijo, esta pandemia nos cambió la vida y es probable que nos cambie la vida por mucho tiempo. Lo que él señaló respecto de que la vacuna no necesariamente garantiza que uno pueda ser portador y contagiar a otros, bueno, implica que las medidas
de limitaciones en las cuales hemos vivido durante todo este año, bueno, se van a proyectar por un buen tiempo. Y eso requiere, por tanto, que organicemos la vida de forma creativa e inteligente. Ahora, lo que nosotros hemos tenido una actitud muy constructiva. En ese sentido, el gobierno no puede, bajo ninguna circunstancia, cuestionar la voluntad que para enfrentar la pandemia ha tenido la oposición. Nosotros entendemos que hay una autoridad sanitaria. Hemos sido críticos, obviamente, cuando la autoridad sanitaria ha cometido errores, pero entendemos que es la que le corresponde adoptar las medidas para enfrentar la pandemia. Y las autoridades de otras áreas también tienen que proponer cómo se resuelven los problemas. La vuelta a clase, sin ir más lejos. El ministro insiste en volver a clase. Las familias no quieren enviar a sus hijos a clase. Es evidente que incluso cuando se ha anunciado el retorno a clase, han sido muy pocos los que han vuelto a clase. Pues bien, eso implicaría, por ejemplo, discutir los horarios, para evitar que no todos se concentren a las mismas horas, por ejemplo, en los medios de transporte público. Y solo eso es un ejemplo. Senador, aquí se requieren medidas creativas, sí, pero de alguna manera lo que dice Julio es que también el regreso a clases, por ejemplo, se ha politizado de lado y lado. Entonces, y ese es el tema. Hoy día el regreso a clase, la oposición dice que no hay que regresar a clase. El oficialismo dice que sí. Y yo creo que no se puede mirar desde esa lógica, porque los únicos perjudicados son los alumnos. Y yo le pregunto a usted como... A usted como oposición también, un segundito, le pregunto a usted como oposición, es decir, ¿usted es partidario de que se vuelva a clase como está? En Europa está la segunda ola, el segundo brote, pero no se han suspendido las clases porque se llegó a la conclusión de que es mucho más grave que los niños no vayan al colegio, es mucho más grave suspender las universidades, pero entonces, ¿qué está dispuesta la oposición a hacer para facilitar justamente un consenso respecto al regreso a clase? Porque yo encuentro que su argumento de decir que hay mucha gente que no volvió porque los papás no querían, la verdad es que fueron experiencias pilotos por aquí y por allá al regreso a clase, pero no se ha hecho una política de verdad respecto a todo el país. Pero a ver, no sé si se politizó, Monse, como tú lo planteas, entre gobierno y oposición, porque la crítica a las medidas sanitarias, ya desde los primeros días de la pandemia, por ejemplo, fueron encabezados por los alcaldes y por muchos alcaldes del oficialismo. El alcalde de Puente Alto fue protagonista incluso en las diferencias que hubo con el gobierno. Entonces, yo no creo que esto sea un tema gobierno-oposición. Aquí lo que se requiere es voluntad constructiva, pero por cierto también de parte de las autoridades tiene que haber conciencia de la magnitud de lo que estamos enfrentando para efecto de proponer soluciones. Así que no comparto que esto sea un tema gobierno-oposición. Pero ¿bajo qué condiciones usted estaría de acuerdo con un regreso a clase? Pensando en marzo. A ver, nosotros hemos insistido que las decisiones de carácter sanitario tienen que hacerse consultando a los expertos. El propio comité de expertos varias veces señaló que el gobierno había tomado medidas en el ámbito sanitario sin haber sido ellos escuchados. Yo creo que efectivamente se tiene que permitir, no solo permitir, es una necesidad que los expertos en estas materias vayan determinando cuáles son las medidas necesarias para enfrentar la pandemia. Entendemos que aquí no todo está escrito, porque esta es una experiencia nueva, e incluso a veces hay visiones encontradas por parte de los expertos, pero tenemos que aquellos que tienen conocimiento... Demos la palabra a Guillermo. Sean los que propongan las soluciones. Tenemos la palabra, Guillermo, estamos cerrando. Importante, Guillermo, este tema, porque el 2021 hay que ir al colegio. 2 años online para salud mental ni de los niños ni de los padres y ya con proceso de vacuna, todo. Pero mi punto es pasar lo ideológico, lo partidista, los gobiernos de oposición y entrar en medidas creativas de gente que quiere contribuir, que horario, currículum, clase extra de no sé qué. Por favor, le doy la palabra, Guillermo, para estar ahí en ese tema. Sí, lo que pasa es que yo creo que a nosotros nos falta mirar un poco la experiencia de lo que han hecho otros países, particularmente los países desarrollados que tienen más ciencia arriba de la mesa, tanto en materia de salud como en materia de educación, conocen mejor cuál es el daño que se les genera a las familias y a los niños cuando no van al colegio, y lo que ellos han hecho es súper simple. Ellos han informado a la ciudadanía respecto de los riesgos que existen de que vayan a clase y también de que se queden en la casa, y le han pedido a los papás que tomen la decisión de si sus niños vuelven o no al colegio. Por ejemplo, en Australia uno toma la decisión por 5 semanas. Usted dice, mi hijo no van a ir, ok, se quedan en la casa con clase a distancia por 5 semanas, o puedes decir, sí, van a ir a clase y van a clase durante 5 semanas. Y luego las familias pueden ir revisando esa decisión. Y lo que hemos visto en toda Europa y en los países desarrollados es que en general los papás están enviando cada vez más a sus colegios, a sus niños a clase. En Chile, el senador Elizalde dice que la mayoría se opone, pero la realidad es que en aquellos colegios donde se han abierto las clases, la gran mayoría de los alumnos se está yendo. De a poco al han ido principio yendo, estaba sí. poquito,
Y hoy día están yendo mucho más. Guillermo, doctor Rivera quiere retrucar. Doctor Rivera, que hacía así con la cabeza. Minuto y medio. Estás desesperado el doctor diciendo que no. Hay que ser muy claro. No es comparable la situación de Europa con la situación de Chile. Terminemos con eso de compararnos con países desarrollados, porque no somos un país desarrollado, somos un país muy desigual, y no comparemos Santiago, el Barrio Alto, con lo que ocurre en otras partes. Cuando se habla de voluntad, la voluntad para ejercerla se necesitan las mismas oportunidades, y eso no existe. Yo estoy de acuerdo que el dejar a los niños sin clases es realmente imperdonable para nosotros. Pero también eso significa que las autoridades deben meter recursos, sacarlos de la billetera fiscal, no sé, de impuestos, eso yo no lo manejo, para dotar a todos los colegios de todas las comunidades con las mejores condiciones para que los niños no se infecten. Probablemente es cierto que se infectan menos, se mueren menos, se enferman menos, pero pueden ser vectores. Por poco que sean, pueden llevar a la casa. Hay movilización de ellos, hay gente que los lleva al colegio, al transporte escolar. O sea, hay imbuido una serie de otros personajes que no es solamente el niño que va al colegio. Por lo tanto, no hablemos de voluntad en un sector que no es voluntario. Perdónenos, pero está muy bueno el tema y le agradecemos a los 5. La verdad es que nos van a sacar del aire. Antes quiero decir que en un reportaje hubo un robo con intimidación a mano armada, de los que mostramos al inicio, y se dijo que fue una sucursal de Servipack y el delito era una sucursal de DHL, como muestran las imágenes. Le pedimos las disculpas a la gente de Servipack. La verdad es que ahí nuestro periodista se equivocó.